Ministerio personal de la Iglesia Maranatha. Les damos la bienvenida a esta serie de seminarios acerca de la iglesia primitiva, justamente un estudio desde Jesús a Constantino el Grande y lo que tiene que ver con su evolución aquí en el siglo XXI. Como es ya nuestra costumbre, vamos a pedir la bendición de Dios para iniciar nuestro seminario. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por este día maravilloso que nos has dado y ahora por esta oportunidad de poder aprender la metodología de tu iglesia primitiva para aplicarla a nuestros días. Acompáñanos, Santo Espíritu de Dios. Lo pedimos en el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir entonces a la lección número 2 de este seminario y vamos a titular esta lección La testificación en la iglesia primitiva. Vamos a ver entonces cómo fue todo esto de la metodología que ellos usaron para poder desarrollar la iglesia. Cuando Jesús resucitó, él se reunió con los discípulos, les ordenó quedarse en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Esto fue muy importante porque con el poder de lo alto es que entonces ellos iban a poder predicar el evangelio. Veamos lo que dice Lucas en su capítulo 24, sus versículos 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuántas personas habrían ahí en ese lugar? Cuando pensamos en los discípulos, pensamos que eran solamente 12, pero veamos que no, que fue un grupo mayor. En la siguiente diapositiva se nos dice que un grupo de 120 personas se juntó en el lugar denominado el aposento alto. Este lugar se convirtió en la primera iglesia cristiana con un edificio después de la partida de Cristo a los cielos. El aposento alto llegó a ser la primera mega iglesia del cristianismo, pues no se tienen noticias de iglesias grandes, sino hasta el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino el Grande oficializa el cristianismo y cesan las persecuciones, pero hasta ahí no se habla de iglesias, tenían que reunirse en hogares. La iglesia cristiana, bajo la autoridad de los apóstoles, pues recibió el Espíritu Santo y el día del Pentecostés, la Biblia nos dice que Pedro predica un sermón de menos de 10 minutos y se convierten los primeros 3,000 creyentes al Evangelio. Entonces surge una pregunta, ¿a dónde llevaron a estos nuevos creyentes? ¿Al templo? No, al templo no podían trasladarlos porque el cristianismo, desde un inicio de su aparición, no fue aceptado por los judíos, eso no se lo iban a permitir. El primer problema que la iglesia primitiva tuvo con los judíos fue teológico, pues para los cristianos Jesucristo era el centro de todo, mientras que para los judíos Jesús era un impostor. Por creer en Jesús, los discípulos y los primeros cristianos fueron perseguidos y expulsados del templo de Jerusalén.
Posteriormente ocurrió lo mismo en todo el territorio de Palestina. Así que ellos no tenían cabida exactamente en el templo como congregación. Pero veamos que tan solo unos días después del milagro del Pentecostés, se narra que 5.000 individuos se unen a la iglesia. Eso está en Hechos 4:4. 5.000. Ya venían 3.000, son 8.000. Luego dice el relato que cada día se unían a la iglesia los que eran salvos. Eso está en Hechos 2:47. El cristianismo entonces se multiplicaba, pero ahora se enfrenta a un problema interno, en dónde se congregaban y quién los dirigía. He ahí pues el problemita. Entonces se nos dice que los apóstoles y los líderes los llevaban a las casas. Y vamos a ver en el siguiente cuadro una expresión. Desde ese momento se acuña una de las primeras expresiones del cristianismo que en griego, los que tienen su computador o tienen su celular, tal vez alcancen a ver ahí las letras griegas, que se lee Domos Ecclesia, Domos Ecclesia, o sea, la casa iglesia. Domos quiere decir casa, y de ahí viene la palabra mayordomo, el mayor de la casa. ¿Ven ustedes? Domos Ecclesia. Los judíos, además del templo, se reunían en las sinagogas, los judíos. El libro de Hechos, en su capítulo 6, habla de que el primer mártir del cristianismo, llamado Esteban, fue expulsado de la sinagoga. El libro de Hechos asevera que los primeros cristianos se reunían en las casas. Hechos 2:46 nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que los apóstoles, antes de salir de Palestina a predicar el evangelio en nuevos lugares, pues estuvieron en Jerusalén e instruyeron a los nuevos conversos en las casas. Ellos continuaron el modelo que aprendieron de Jesús. Jesús les dijo, hacer discípulos, y convirtieron cada iglesia en un centro de entrenamiento por las alusiones que presenta el libro de Hechos, lo sabemos, y la iglesia temprana no tuvo miembros, sino discípulos. Eso es muy diferente, ¿no? En el lenguaje del siglo I después de Cristo, el único lugar en donde se producían discípulos era en una escuela móvil o permanente bajo un maestro. El libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, nos presenta a la iglesia cristiana llena de discípulos y no de miembros. Hoy nuestras iglesias son llenas de miembros y muy pocos o ningún discípulo. Qué contraste, ¿verdad? Ahora bien, se cree, veamos que se cree que las primeras casas iglesias fueron las de personas donde Jesús hizo algún milagro o de los individuos que conocieron al Salvador durante su ministerio. Al estudiar nosotros la iglesia primitiva, hay que tomar en cuenta que no solo los judíos se opusieron a su avance, sino también las autoridades del Imperio Romano nunca reconocieron el cristianismo como una religión legal en todo el imperio. En el siguiente cuadro que nosotros tenemos acá, estamos viendo lo que posiblemente se cree que fue la casa de Pedro y que fue la que se convirtió en la primera casa iglesia. Esto es lo que hoy la arqueología nos muestra. Una peregrina del siglo IV después de Cristo llamada Egeira atestigua en un documento que y dice, la casa de Pedro en Capernaum se convirtió en la primera iglesia cristiana. Y un renombrado arqueólogo comenta y dice,
no hay evidencia de iglesias, porque el cristianismo no era reconocido legalmente y por lo tanto ellos se reunían secretamente en casas o quizás en lugares rentados de confianza, pero no tenían iglesias construidas. Veamos entonces que gracias a la arqueología, hoy se sabe sobre la capacidad de las casas iglesias, no solo en Palestina, sino también en todo el Imperio Romano de ese tiempo. En Jerusalén, en la ciudad de David, en el monte Sión, se encuentra el aposento alto. Este tenía una capacidad para 120 personas, mientras el cristianismo creció y se expandió, pues estos edificios eran las iglesias más grandes. Así permanecieron hasta Constantino el Grande en el siglo IV después de Cristo. Indudablemente, hermanos, los dueños de estas propiedades eran personas de buena posición económica. Los arqueólogos han encontrado algunos pocos templos en el Asia Menor, que hoy es Turquía. Las medidas son muy similares a las del aposento alto. En Capernaum está la casa de Pedro, la que vimos hace unos instantes, que se supone fue la casa de Pedro. Y actualmente, sobre las ruinas, se construye entonces una iglesia católica, una iglesia, una basílica tenemos ahí nosotros. Y entonces está construida esta iglesia católica en una forma octogonal, 8 lados. Esta era una casa de clase media en donde podían caber un máximo de 35 personas, tanto en Palestina como en todo el Imperio Romano, pues hubo muchas casas, iglesias con estas dimensiones más o menos de 35 personas. Así que imaginen ustedes que iglesias no existían. Iglesias no existían. Tenemos nosotros entonces en la siguiente lámina, hemos buscado por acá algo de arqueología para poderles mostrar y hemos encontrado esta lámina. Esta lámina entonces justamente corresponde a lo que se supone que fue la casa en donde Jesús pasó su infancia y pasó su juventud. Se supone pues que esto fue así. Entonces, la gente hoy por hoy cree que el tamaño de las casas era bastante reducido. Se supone que en esta lámina que ustedes ven estuvo el taller de José, y entonces las personas ocuparon ese lugar. Y lógicamente, nosotros vemos que estas casas eran bastante pequeñas, no tenían mucha amplitud y la gente supone, hoy por hoy, que en casas como esta era en donde se reunían los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva. Veamos entonces nosotros que el libro de los Hechos y las epístolas evidencian que los primeros cristianos se reunían en casas, no en iglesias, no en capillas. A continuación, vamos a presentar algunos pasajes bíblicos que sostienen esta afirmación de que se reunían en casas. Hechos 2, 46 y 47 nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 5:42
se lee y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 12:12 dice que Pedro, al ser liberado de la cárcel, llegó a una casa a medianoche y una jovencita de nombre Rode le abrió la puerta y se encontró con un grupo de creyentes que estaban reunidos en una casa iglesia justamente orando por él. En Hechos 16 veamos nosotros también otra evidencia de lo que venimos diciendo. Narra la primera visita de Pablo a Europa, a la región de Filipos. Allí conoció a una comerciante de muy buena posición económica de nombre Lidia. Después de su conversión, su casa se convirtió en una casa iglesia. La evidencia está en este pasaje. Después del incidente del carcelero de Filipos, al salir Pablo y Silas, que salen libres, se reunieron con Lidia y los hermanos en la casa de Lidia. Esto está en el capítulo 16 de Hechos. Leamos el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, todos estos textos muestran que las reuniones principales se realizaban en casas, iglesia. Veamos que en Tesalónica se alude a la casa de Jasón. Eso está en Hechos 17, 4 y 5. La casa de Jasón. Y en Hechos 18, 8 se menciona la casa de Crispo en Corinto. Además, Hechos 18, 11 añade que Pablo estuvo año y medio en Corinto enseñando y predicando, y al identificarse como cristianos, los expulsaban de la sinagoga. Por lo tanto, las casas eran el lugar más seguro para reunirse. Un prominente arqueólogo especialista en los primeros siglos de esta era de la ciudad de Corinto, él asevera lo siguiente: las habitaciones privadas eran los primeros centros de vida de la iglesia. Los cristianos en el primer siglo y mucho tiempo después no tuvieron el estatus de una religión reconocida. De esta manera, no hay registros de que ellos se reunieran públicamente tal como lo hacían los judíos en las sinagogas. Así que siempre se reunían en casas. Además de esto, veamos que cuando Pablo venía de las regiones del mar Mediterráneo, llegó a Cesarea Marítima, según nos cuenta Hechos 21:11. Allí se reunió con los hermanos y con Felipe el evangelista en su casa antes de partir a Jerusalén. Al ser llevado Pablo a Roma antes de su muerte, tuvo cárcel domiciliaria y se convirtió la casa que alquiló en una casa iglesia. Casa iglesia. Esto nos dice Hechos 28, versículos 30 y 31. Y nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nótese, en una casa alquilada. Llegaban todos, ahí enseñaba y ahí entonces predicaba. Este siguiente cuadro que les vamos a enseñar es esta casa iglesia que está asociada con lo que acabamos de mencionar, un lugar en donde se enseñaba y predicaba. Dicen que esta fue la casa que Pablo alquiló en Roma. No cabe duda de que Pablo, siguiendo la enseñanza de Jesús y de los apóstoles,
hizo de esa casa iglesia una escuela de entrenamiento para formar discípulos. Entonces nos queda bien claro saber que en ese tiempo no habían iglesias, que habían era casa iglesias, que es muy diferente. Veamos algunos acontecimientos importantes de la iglesia primitiva que ocurrieron en casas, como lo declara el libro de Hechos. Por ejemplo, la visión de Pedro fue en casa de uno llamado Simón el Curtidor, allá en Jope, según Hechos capítulo 10. Después de este evento, Pedro se encontró con el centurión romano y le presentó el evangelio a este gentil en una casa, en el lugar denominado actualmente Cesarea Marítima, junto al mar Mediterráneo. Indudablemente que esa casa del centurión se convirtió en una casa iglesia. Después de la conversión de Pablo, lo llevaron a una casa en donde lo encontró Ananías y posteriormente fue bautizado y recobró la vista. Eso nos dice Hechos capítulo 9, versos 10 al 19. Entonces, las casas eran los lugares de reunión y de experiencias del cristianismo. Veamos que en las epístolas se evidencia la importancia de las casas e iglesias. Esto, lógicamente, en la comunidad cristiana del primer siglo. El libro de Romanos, capítulo 16, verso 5, habla de la iglesia que está en la casa. Y dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pues nótese, dice, a la iglesia de su casa. En Romanos 16:10 se menciona la casa de Aristóbulo, que probablemente fue una casa iglesia. Y en Romanos 16:23 alude a la casa de Gallo. 1 Corintios 16:15 menciona la casa de Estéfanas. 1 Corintios 16:19 se refiere a la casa iglesia de Priscila y Aquila. Filipenses 4:22 habla de la casa de César. Este personaje fue un cristiano cuya casa funcionó como iglesia. Colosenses 4:15 alude a la casa de Ninfa. Filemón 2 habla de la iglesia que está en tu casa y se refería a la casa de Filemón. Y así sucesivamente vemos nosotros que los cristianos se reunían era en casas. Y aunque los cristianos tenían su tiempo de adoración, la función primordial de la casa iglesia fue convertirla como en un centro de entrenamiento de nuevos discípulos. Las casas iglesias tenían la ventaja de ofrecer familiaridad a los discípulos. Por lo tanto, la enseñanza era más personalizada. El crecimiento de nuevas congregaciones se multiplicaba y esto se multiplicaba a diario en Palestina y en todo el imperio romano. Contestemos una pregunta. ¿Cuál era la función de los líderes, de los dirigentes? Las palabras de Jesús a sus discípulos antes de subir a los cielos estaban muy presentes en la mente de cada líder y en la casa iglesia. Leemos de Mateo 28, 18 al 20 y nos dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. ¿Cuál era la función de los líderes? Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Así que hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas de que Jesús había enseñado. Además de esto, vemos que el apóstol Pablo dejó estigmatizado este principio al recordarle a un joven ministro las palabras de 2 Timoteo 2, 1 y 2. Y reza en la siguiente forma: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. La idea de Pablo es la misma que recibió de los apóstoles: equipar a otros para el ministerio. Vemos entonces en la siguiente que los líderes de la iglesia primitiva estaban entrenados por los apóstoles para transformar cada nuevo converso. ¿Lo convertían en qué? En un discípulo reproductor. Además, cada líder ayudaba a los nuevos discípulos a descubrir sus dones espirituales. Les enseñaban a testificar sobre su nueva fe con los inconversos. Y cada dirigente de una casa iglesia no solo era un predicador, sino también un maestro, un formador de discípulos y líderes en caso de que surgieran nuevas congregaciones. Esta era entonces la función de los líderes de aquel tiempo. Como vemos nosotros, el énfasis en esta lección es que no hubo capillas, no hubo iglesias construidas. Toda la obra se centra en casas, iglesia. Y de ahí pues el secreto del crecimiento tan espectacular de la iglesia primitiva, cosa que seguiremos el próximo sábado analizando con un nuevo capítulo de nuestra serie de este seminario que va desde Jesús hasta Constantino y la metodología de la iglesia primitiva cristiana. Bien, quisiéramos entonces anunciarles que el próximo sábado nuestro tema será el discipulado en la casa iglesia. El discipulado. Así que continuamos con esta metodología que indudablemente nos va a reportar secretos y maneras que utilizaron los apóstoles en la iglesia primitiva para poder hacer crecer la iglesia y hacer que la gente conociera del amor de Jesús. Hasta aquí, pues, mis hermanos, nuestro seminario del día. Muchos de ustedes están siendo invitados a Maranata para la conferencia a las 5. Demos gracias a Dios por el estudio de esta tarde. Se nos llena el corazón de alegría al saber que tú has dejado todos estos relatos para nuestra enseñanza. Permítenos hacer de las casas iglesias para que haya mucho conocimiento de tu palabra, que muchas personas puedan llegar a los pies de Jesús, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Amén.